Muy buenas noches, queridos amigos. Un miércoles más en Popular Televisión les invitamos a compartir con nosotros esta media hora del programa. Un nuevo testimonio, una nueva persona, una invitada en Vidas con Luz. En este caso podemos decir que murciana, aunque nacida en el Ferrol, en Galicia, pero que por cuestiones familiares, por el trabajo del padre, pues vienen a vivir aquí y ya pues prácticamente sus hermanos pequeños nacen en los últimos aquí en Murcia y bueno, se ha establecido entre nosotros. Ella es doctora en médico, luego hablaremos de esta profesión y sobre todo de una parcela en la que trabaja muy interesante y quizá, bueno, pues en los últimos tiempos, bueno, nos va a decir bastantes cosas interesantes para la situación vital que estamos viviendo en algunas leyes españolas o esperemos que no lleguen. Buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches. Teresa, María Teresa. Me llama casi todo el mundo Teresa. Mis padres, mis hermanos me llaman Tere desde pequeña. Teresa García García. Y yo he dicho bien, ¿no? En el Ferrol, pero ya murciana. Sí. ¿Cuántos años ya en Murcia? Ya. En Murcia ahora mismo llevo desde el año 2000, aunque antes de eso estuve ya unos años cuando nos vinimos de Ferrol. O sea, me fui a estudiar a Valencia, estuve un tiempo fuera, la especialidad, etcétera. Pero bueno, sí, me considero murciana. Y ahora cartagenera, desde hace un año. Desde hace un año cartagenera, porque estás en el Hospital ahora, de Santa Lucía. En Santa Lucía, en Cartagena. ¿Cuántos años has estado en el Hospital Morales Meseguer? Pues desde el año 2000, 18. Casi 18 años. Casi 18. Muy bien. Teresa, cuéntanos tu infancia. Eres la segunda de 10 hermanos, ¿no? Soy la segunda de 10 hermanos. Mi hermano mayor nos llevamos un año, con la que viene después de mí también un año, y luego ya un poquito más espaciados. Y bueno, la infancia pues creo que muy sencilla, me parece que muy feliz, miro para atrás y la verdad es que sí, ¿no? Mucho cariño, muchas alegrías, una vida no mucho de contar, pero bueno, las alegrías eran eso, el nacimiento de cada hermano, no sé, no te sabría decir, es una infancia que recuerdo con mucho cariño. Tú, el ver un niño pequeño en casa ha sido la segunda, ver uno pequeño en casa era algo normal, ¿no? Era lo más normal. Normal cada año y medio, cada 2 años, cada año. Y, era lo más normal. Y se veía como natural, se iban ¿no? juntando y se veía como natural, sí, como natural, totalmente natural. Se iban juntando los niños pequeños. A mí me encantan. Yo siempre me ha encantado cuidar a mis hermanos, jugar con mis hermanos, tenerlos encima de mi habitación. Y bueno, he disfrutado mucho, como luego más adelante he disfrutado y disfruto de mis sobrinos. O sea que sí. Porque tú empiezas en el colegio normal, tus padres también se dedicaban a la enseñanza, ¿no? Mi tu padre padre es profesor de secundaria y tu madre maestra. Mi madre maestra. Mi madre trabajaba en Ferrol en un colegio de mercedarios y mi padre en un colegio de fomento, que por eso luego también se vino aquí, a la misma empresa. Pero bueno, mi padre empezó siendo perito mercantil y yo siempre lo recuerdo estudiando alguna carrera. Siempre, no sé si porque quería estudiar o porque hacía falta con tanto hijo tener un trabajo mejor y ganar más dinero, pero siempre estudiando, siempre. Nos examinábamos él en la universidad a distancia y nosotros en el colegio casi a la vez. Y sí, recuerdo un padre muy trabajador, muchísimo. Y una madre también muy trabajadora. ¿Qué reconoces que te han transmitido ellos? Si tuvieras que decir 2 cosas o una cosa de cada uno de ellos, ¿qué has sacado tú para la vida? Es decir, porque luego una vez cada uno lleva su rumbo, su historia, pero de ellos, ¿qué dices? Se lo debo. Hombre, yo diría que como la laboriosidad, pero exigente, ¿no? O sea, la exigencia profesional, me parece. Y a la vez pues el ser muy familiares, sí, el valorar mucho a la familia. Me parece que esas 2 cosas, ¿no? Aunque también tendría que decir que les debo, pues, no sé, pues la elegancia, no sé si yo he conseguido imitar eso, ¿no? Pero admiro muchísimo de ellos la elegancia en las circunstancias adversas en la vida, que también ha habido en mi familia, ¿no? Falleció un hermano, los cambios de ciudad, algún revés profesional, estrechez económica, siempre. Ya, por eso es lo que dices, una elegancia en el vivir, porque es muy fácil vivir cómodamente y bien cuando las cosas son bonitas, cuando hay dinero, cuando hay posibilidades, cuando todo funciona bien. Pero como tú decías, estrecheces siempre y sin embargo no se pierde la alegría, no se pierde la gana de vivir. No, ni tampoco, o sea, yo veo
eso, la gana de vivir, la alegría, como la confianza, ¿no? en la vida en general, que creo que ellos deben mucho también a ser unas personas, pues desde el punto de vista espiritual, muy creyentes. No es que sean de esas personas que van todo el día hablando de Dios, pero viven con Él. No sé. Pero Dios está detrás. Sí, claro. sí, Una confianza plena en la vida, porque Dios nos ayuda, nos va llevando Él y por tanto pues, se fían a la hora de tener hijos y a la hora de lo que venga, vaya adelante, ¿no? Sí. Y decías tú esa situación de un hermano pequeño que murió, muy pequeñito. Nosotros, el noveno de mis hermanos, José María, nació en agosto y las anteriores tenían ya 3 o 4 años, o sea que fue como el más separado de todos, el que vino ya, que parecía que ya no iba a haber más niños. Era el penúltimo. Sí, el penúltimo. Y bueno, pues con una gran alegría, era un niño muy lindo, lindísimo, bueno, pues el juguete de todos. Y cuando nos vinimos a vivir a Murcia, él más o menos tenía 20 meses, acababa de nacer el pequeño tenía 2 meses, y murió un día de repente, durmiendo a la siesta. Pensamos que fue lo que llaman una muerte súbita, aunque es un poquito mayor. O sea, normalmente la muerte súbita es en niños más pequeños, pero bueno, no sabemos de qué murió, pero falleció de repente. Y la verdad es que fue un gran palo. ¿Y cómo se lleva eso? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué edad tenías tú entonces? Yo tenía 15 años. 15 años. Una adolescencia donde estás descubriendo la vida y te encuentras la muerte de un hermano. ¿Y cómo lo vivió la familia? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue eso? La verdad es que yo creo que, no sé si porque mis padres lo vivieron así, en mi casa se llevó con mucho dolor, porque, hombre, un niño pequeño, lindo, lo disfrutábamos de él un montón, pues con dolor, pero creo que con mucha naturalidad. O sea que fue como si, bueno, pues se ha ido, o sea, ha pasado al otro lado, ¿no? Ya está en la meta, más o menos, ¿no? Yo creo que mis padres siempre lo han considerado así, ¿no? Ya tenemos a uno en el cielo. Ahora faltan los otros 9. Un ángel en el cielo. Sí. Este ha vivido 2 años, 2 meses y lo ha hecho todo. 2 años, ¿no? Sí, 2 años, casi 2 años. Casi 2 años. Y entonces así fue. Yo me acuerdo de mis hermanas pequeñas. Yo recuerdo el día que murió, que estaba yo pues bañándolas, porque mi madre estaba pues con la gente, con el niño, tal. Estaba bañándolas y yo lloraba porque teníamos una gran pena. Y mis hermanas, que tendrían 4 años o 6, eran 3, estaban hablando tan tranquilas, ¿no? Como si pues estarán en el cielo, pues los ángeles, pues las trompetas, pues no sé cuánto, pues no sé qué. Y me acuerdo una de mis hermanas, María, que tendría 6 años, y les decía a las otras más pequeñas: callaros, que estáis haciendo llorar a Tere. Porque es verdad que yo lloraba todo el rato, ¿no? Pero ya te digo, fue una cosa, me parece que muy natural, y así lo seguimos viviendo siempre. Supongo que mi madre llevaría por dentro pues la pena que lleva cualquier madre al perder un hijo, ¿no? Y de hecho, mi madre siempre, ahora José María tendría 30 y tantos años. Eso no se ahora olvida. tendría... Eso no se olvida nunca. No, porque para un padre no es ley de vida que sobrevivir a un hijo, y más una madre el que le ha dado la vida, y más tan pequeñito. ¿Cuándo te planteaste un poquito algo serio en tu vida? Porque tú estudias normal en el centro, estudiaba en un colegio de monjas en Ferrol que se llamaba Cristo Rey, al que también le debo gran parte de mi educación religiosa y tengo mucho cariño, con las cosas que todos los alumnos hemos tenido en el colegio con los profesores, ¿no? Y más o menos a los 14 o 15 años, bueno, yo creo que nunca he tenido así épocas de no practicar la fe. Yo siempre, con más o menos conciencia, pues no ir a misa el domingo, tus padres, el bautizo de mis hermanos, las primeras comuniones, la Navidad, la Pascua, en fin, que se vivía. Pero yo creo que consciente de una relación personal con Dios, más o menos a los 15 años, que fue a través de una institución de la Iglesia que es el Opus Dei. La verdad que ya en mi casa con mis padres y en la parroquia, y hemos tenido siempre amigos sacerdotes, pero bueno, yo creo que fue a través del Opus Dei lo que fue empezar a tener una relación más personal con Dios, con Jesús, con la Virgen, ¿no? de meterlo en mi día, de verlo, ¿no? En las circunstancias normales de cada día del día, ¿no? En ese momento en el colegio, luego cuando nos vinimos a Murcia, luego en la universidad, a la hora de estudiar, a la hora de hacer voluntariado, a la hora de ayudar a compañeros, a la hora de llevar mejor o peor pues cosas que te gustan más o menos, empezó a ser una parte más, ¿no? Creo que ya lo era antes, pero empezó a ser en ese momento de una forma más personal, más un amigo. Pero tú no conocías el Opus Dei a través de tus padres. Conocía el Opus Dei, mi padre tenía amigos, ¿no? Mi padre es el Opus Dei, y en mi casa yo creo que se hablaba del Opus Dei como quien habla de los primos no sé cuánto o los amigos no sé qué. O sea, que si a mí me hablaban del Opus Dei lo reconocía como algo bueno.
sin saber qué era. Con la naturalidad. Sin saber qué era. Claro, una conversación de algo interesante, importante, pero sin más. Pero en el año, no me acuerdo qué año fue, que en el colegio me encargaron un trabajo sobre algo de religión y mi padre me dijo, nunca me había dicho nada mi padre del Opus Dei, me dijo, ¿por qué no lo haces sobre el Opus Dei? Y entonces ahí pues empecé a mirar a ver eso qué era, que hasta entonces no lo sabía. Y bueno, pues no sé si me llegué a enterar mucho, tendría yo 15 años, pero bueno, pues eso, una institución de la Iglesia que te ayudaba a intentar ver a Dios en la vida normal, en tu vida ordinaria de persona que estás en el colegio, con amigas, saliendo, intentando ser pues una cristiana lo más coherente posible, intentando pues dejarte llevar por Dios, ¿no? en la vida. Y gracias a Dios, pues ahí estoy, ahí sigo. Y dices que hay una amiga también que tuvo bastante que ver, ¿no? Sí, porque en esa época, me acuerdo de una Navidad que estábamos yendo a una cosa que es muy típica de Ferrol, que toda la gente que sabe de Ferrol lo sabe, que es el Belén de la Orden Tercera Franciscana, que es un Belén de estos que se mueven y lo representaban todas las Navidades con un narrador que iba contando, ¿no? Y ahora, miren, se va haciendo de día, tal. Y me acuerdo que fuimos a verlo porque esta chica era de fuera, ella era una chica del Opus Dei. Y me parece, ahora mirando para atrás, me parece que fue muy valiente porque no sé cómo lo hizo, de una forma muy normal, pero me hizo como que me enfrentara yo con mi vida religiosa, ¿no? O sea, me dijo, pero tú, ¿qué haces cada día por Dios? Y yo me quedé muy alucinada porque pensé, pues nada especial. Una pregunta directa. Rezo por la mañana, rezo por la noche, cuando me acuerdo rezo el Ángelus, pero en eso estaba contestando y estaba pensando, pues nada, así especialmente nada. Y entonces yo creo que ahí fue cuando me planteé un poco el decir, pues a lo mejor es que puedo hacer más cosas, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí surgió la idea un poco de llegar a formar parte del Opus Dei. Y yo creo que fue la primera vez que me planteé un poco que igual había que tirarse un poco al vacío en este tema de la amistad con Dios. Y sí, finalmente pedí la admisión en el Opus Dei. Pero ya de mayor, ¿no? Bueno, normalmente... Pasaron unos años. Sí, hasta los 18 años no puedes pedirla, realmente, ¿no? Pero bueno, pasé unos años pues como conociendo más, intentando pues vivir como una persona más coherente en la vida cristiana y tal. Y ya pedí la admisión y bueno, y aquí seguimos. Esa es la situación que se llama de numerario, ¿no? Numeraria, sí, porque es una vocación como de vivir en celibato. Sí, una consagración de celibataria. No llega a ser una consagración porque no es un estado religioso. Exactamente, pero sí. es un compromiso de celibato y de disponibilidad total para lo que pueda hacer falta en esta institución dentro de la Iglesia. Exactamente, porque tú llevas tu vida, tu trabajo, tú vives de ese trabajo, pero también es verdad que normalmente convivís y vivís juntos con otros. Yo vivo en un centro con otras personas. Con otros centros, pero luego estás a disposición de lo que, pues, precisamente la obra necesite de ti. Hasta ahora. Incluso desplazamientos. Si hiciera falta. Hasta ahora la verdad es que he vivido, creo que la misma vida que habría vivido sin serlo, ¿no? Porque, bueno, salvo el formar una familia, si se hubiera dado el caso, pero estudié la carrera que quería, hice la especialidad que me pareció que era más adecuada para mí o que Dios tenía más prevista y estoy trabajando en esa especialidad igual, ¿no? Pero en fin, si en algún momento la obra hubiera pensado pues que hacía falta una persona en la India para hablarle a la gente de Dios y trabajar allí y hacerme santa en el trabajo allí, pues yo estaría disponible, claro. ¿Qué te pareció cuando el Papa Francisco saca esta última exhortación sobre la santidad en la vida ordinaria? Pues me pareció estupendo. Porque dice, oye, esto es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Me pareció que era eso, lo que ha sido mi vida cristiana, ¿no? Y entonces pues me pareció muy bien, me gustó mucho. Me gustó mucho los santos de la puerta de al lado. De la puerta de al lado. ¿Por qué medicina? La verdad es que no lo sé, o sea, no tenía yo, he hablado a veces con otros compañeros, yo hice medicina porque tuve un tío que estuvo enfermo y decidí que había que... No tuve yo esa vocación de decir hago medicina por hacer el bien, ¿no? Tenía como claro que medicina era lo mío, que era una especialidad bonita, o sea, un trabajo bonito. Tengo un tío médico que no se dedica a la clínica, es más bien de laboratorio, pero yo creo que también influyó un poco el ver su vida y su trabajo. Y
Y fue así, o sea, en el momento que en mi época teníamos que elegir entre ciencias o letras, tal, pues mi elección fue ciencias porque quería hacer medicina. Sí, hoy día ya eligen que si tipo de Mucho informática, antes. hoy se elige pues Bachillerato sanitario, no rama, sé qué. bellas artes, pero en aquella era ciencias, letras. Ciencias, nada letras más. y ya está. Y me dio pena, porque me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho el latín. Hubiera hecho yo letras si no fuera porque en ese momento era necesario tener ciencias. Bueno, me parecía a mí que era necesario tener ciencias para hacer medicina. Lo de la literatura viene de tu padre, ¿no? Yo creo que sí. Cuando me estaba pensando en el programa se me vino a la cabeza, porque hay una foto por ahí que estamos en un cuarto de estar con una librería detrás, que mi padre todos los años nos cogía a los mayores y nos decía, este año tú puedes leer este libro, este libro, este libro, este libro. Nos iba diciendo según edad, ¿no? Pues Huckleberry Finn, o Tom Sawyer, o Los viajes de Gulliver, o Matar a un ruiseñor. Y Para cada año para cada época de la vida había unos libros. había algunos libros que nos decía, este no. Pero yo no sé si nos decía por qué no o nos lo decía para picarnos, porque normalmente el que decía este no es esa librería que hay ahí. Ahí al fondo. Normalmente cuando decía este no, habitualmente también nos lo leíamos. Por si acaso, claro, el morbo de lo que no había que hacer, ¿no? Sí. Ahora que has nombrado gran película, la que se hizo después de Matar a un ruiseñor, que la novela. Bonita. Yo creo que es uno de los grandes filmes del cine, Sí, ¿no? me encanta. Yo leí el libro, luego vi la película. Me gustó más entonces el libro, pero luego cada vez que he vuelto a leer el libro, los personajes que me vienen a la cabeza son los de la película. Efectivamente. Bueno, es preciosa. Impresionante. La disfruto muchísimo. Y haces medicina y te decides al final, primero por medicina de familia. Sí. Y luego ya vas a variar. A ver, cuéntanos todo ese Bueno, acabé la carrera y yo la carrera, como estaba fuera de casa, gran parte de la carrera me tuve yo que sostener a mí misma, porque mis padres somos muchos hermanos, tampoco en ese momento tenían, para tenerte en casa sí, pero fuera de casa pues... ¿No estudiaste en Valencia? En Valencia. Valencia. Y entonces pues durante la carrera muchas clases particulares, muchas becas, tal, y entonces al acabar tenía bastante prisa por trabajar y ganar dinero, aparte de que la carrera en mi época las prácticas muy buenas no eran, entonces salías de la carrera con bastante poco conocimiento práctico de la medicina. Entonces yo pensé, medicina de familia es una especialidad que tienes una rotación por todas las especialidades, otorrino, ojos, gine, pero al final tocas todo. Y entonces yo pensé, bueno, pues voy a aprender un poco de todo. Y entonces aprobé el MIR en ese verano y cogí familia. Lo que pasa que luego, cuando ya vino el trabajo en el ambulatorio, no me acabó... A ver, ¿cómo te lo explico? La medicina me encanta en todas las facetas. Me parece que es muy bonita, que es sobre todo una persona como yo, que estoy teóricamente para servir, pues me parece que se puede servir mucho ahí, ¿no? Pero medicina de familia me parecía que los pacientes no estaban muy enfermos. Y entonces a mí eso me movía poco. Yo quería enfermos. Sí, o sea, para yo darme del todo y dejar a veces lo tuyo, lo que te apetece hacer, o incluso lo que deberías hacer, ¿no? A veces pues incluso tu familia, o a veces incluso tus obligaciones con Dios, por otra persona, pues necesitaba que esa persona fuera muy necesitada de mí. Y entonces pensé, me hace falta que los pacientes estén un poquito más malos para que yo me dé más. Y por eso al final, al acabar medicina de familia, decidí presentarme al MIR otra vez y coger oncología, que es una especialidad en la que sigo y me parece que es una especialidad preciosa. Oncología. Muy bonita. Pero complicado. Es una especialidad complicada porque es una enfermedad que por ahora con cierta frecuencia o con una frecuencia no se cura y hay mucha gente que le hace sufrir mucho. Y a veces no solo sufren las personas, sino familias, y eso pues también lo llevamos nosotros en la espalda, ¿no? Cuando vas conociendo a los pacientes. Entonces es una especialidad dura en el sentido de que te metes en un lío. Ahí estamos, todo el servicio del Morales. Todo este es el servicio de oncología. Sí. Oncología y hematología. Y hematología. Sí. Lógicamente yo me imagino que bueno, alguien entra, enfermeros, incluso personal de administración que está en esa sección, o los ATS o cualquier otro, que incluso gente de limpieza, ¿no? Que está en esa planta, en ese lugar, y entran pues porque les ha tocado ahí o lo que sea, no lo han elegido. Pero luego es verdad que yo creo que se hace se hace uno a ese lugar, o ¿cómo es eso? Porque yo creo que hay una transformación también personal vuestra. Pienso ¿no? que sí. La gente que trabaja con pacientes oncológicos, imagino que con otros pacientes crónicos
puede ser parecido, ¿no? Por ejemplo, los pacientes en diálisis, pienso que puede ser parecido porque te exigen también, pero la gente que trabaja con pacientes oncológicos, por una parte hay personas que lo hacen porque quieren estar con estos pacientes, porque le interesa esta enfermedad, porque humanamente te compensa, en fin, y otras veces, y muchas veces también es porque te ha tocado, pero de repente ves ahí como una capacidad de crecer interiormente. Eso es lo que me refiero, porque yo creo que son unas experiencias que forman y maduran a la persona. Sí, ¿no? sí. Es una especialidad que te exige, porque tú no puedes estar ahí pensando en tus rollos cuando tienes gente pues, que tiene sufrimientos de verdad. Y muchas veces el sufrimiento no es el cáncer, sino a lo mejor el hijo enfermo que el paciente tiene miedo de que se quede solo. He tenido pacientes con cáncer con hijos discapacitados que su sufrimiento no era su cáncer, eran sus hijos. O su mujer, que ahora mismo estoy pensando en una paciente de Cartagena, que su problema no es ella tener un tumor, su problema es su marido, que es mayor y está a su cuidado. ¿Quién lo va a cuidar si ella no está? ¿No? Claro, es lo que decimos siempre. Yo recuerdo una película y luego una experiencia que sobre ella se escribió y decía que el cáncer no es una biología, no es unas células que se van reproduciendo y un cuerpo que muere. El cáncer es una vida y una vida que se vive con otros y por tanto es una historia. Es una historia. Entonces es una historia por una parte dura, pero por otra parte, en general, uno lo que ve es como una calidad personal. No sé si que también la van adquiriendo los pacientes a medida que se van enfrentando, a medida que se van como acostumbrando a situaciones duras, a sufrir un poquito y a tirar para arriba y a llevarlo con elegancia y con generosidad. Y la verdad es que tú te mueves ahora ahí como si fuera en una joyería, ¿no? O sea, es que no haga daño, por favor, ¿no? Porque esto es muy bonito. Y yo creo que a toda la gente que trabaja en oncología le pasa eso. Yo creo que luego llegas a valorar la vida y cada momento de un modo mucho más especial. Sí. A valorarla por una parte y por otra parte también a ponerla en su sitio. O sea que es muy valiosa y hay que aprovechar el momento y hay que no dar importancia a tonterías, ¿no? Y por otra parte también, en algún momento se acaba, vamos a ver si lo hacemos lo mejor posible a la hora de irnos. Y he visto pues mucha valentía, mucha calidad, mucha riqueza humana, a veces en cuerpos que ya eran una pura ruina, ¿no? Y sin embargo ahí había una persona de quitarte el sombrero. Yo me imagino que te has encontrado, como estás diciendo, situaciones muy duras de una persona que se resiste a esa situación y otros que te enseñan, que te ayudan a ti, te dan una lección de vida. Sí. La mayoría te enseñan. No sé si porque ahora mismo estamos todavía con una generación de personas que han sufrido un poco, que han recibido una educación religiosa y tienen como una visión un poquito trascendente. En general hay de todo, pero trascendente de la vida, y eso pues hay mucha gente que con mucha naturalidad dice, pues si está de Dios que me mejore, pues mejoro, y si no, pues lo que Dios quiera. Lo dice mucho la gente, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. No sé si cuando pasemos a la siguiente generación más superficial y que ha vivido más, que ha vivido menos sufrimiento, que se les ha hecho una campana, que ha conocido menos esa educación religiosa que te hace ver la vida como una parte pero que luego hay otra. O sea, tú cruzas una puerta, eso que mucha gente dice, ¿no? No sé qué pasará. Yo creo que ahora mismo la gente está menos preparada para sufrir, con lo cual es posible que esta enfermedad se lleve peor, igual que otras. O sea, con las generaciones que vienen después. Pero en 18 años que llevas ahí habrás visto avances tremendos, ¿no? Sí. De tratamientos que hacíais que ahora ya no se hacen, otros tratamientos que te han dado éxito y estáis viendo cómo hay futuro, se cura. Gracias a Dios hay mucha investigación y muchos logros. Lo que pasa que no hay ningún logro que sea hemos alcanzado la cura, sino que es todo paso a paso, ¿no? Paso a paso, y son pasos costosos y es lento y van pasando muchos pacientes cuando van apareciendo los avances, pero es claro que sí, de cuando yo empecé, que había 4 fármacos y ya está. Ahora que hay técnicas quirúrgicas que antes no había, técnicas de radioterapia que antes no había, mecanismos de acción de fármacos que antes no había, cosas que sabemos sobre el cáncer que antes no sabíamos. Ahora mismo yo muchas veces le explico a los pacientes que tratar un cáncer es como jugar al ajedrez, ¿no? Que uno mueve una ficha, el tumor mueve otra, entonces tú mueves otra. O sea, que cada paciente es uno y el tratamiento es un tipo así. Y llega un momento en el que el paciente te habla de Dios y de su fe,
¿O te has atrevido tú a ser como aquella amiga tuya que en un momento te plantea esa pregunta? ¿Se lo has dicho a alguno? ¿Le has hablado así, no tanto como médico desde la profesión sanitaria, sino también como persona de fe? ¿Te has atrevido o dices, cuidado, hay que preservar esa distancia? Hombre, yo solamente si los pacientes entran por ese camino, yo también entro, porque a mí me parece que ellos en mí buscan a la profesional. A ver, ¿cómo lo explico? Siempre he tenido un poco el problema de pensar que si empiezo a hablar de Dios, en vez de la enfermedad o de la cura o del tratamiento, los pacientes van a pensar que a lo mejor no hay nada que hacer y por eso hablo de Dios. Claro, entonces, como si es el final. Sí, entonces la verdad es que normalmente no me meto por ese camino salvo que el paciente quiera. Da un paso. Sí. Hombre, yo sí que he intentado, pues cuando he estado en el hospital, y en los hospitales tenemos la suerte en España de tener capellanes católicos, que imagino que otras confesiones pues también están empezando a tener a sus representantes, pero nosotros en España tenemos esa suerte. Pues yo cuando un paciente está mal, sí que siempre le he ofrecido, igual que le doy información sobre todas las cosas que hay en el hospital, pues le ofrezco, aquí hay un capellán, si usted ha sido una persona tal y quiere, pues puede hacerlo de esta manera o de la otra, ¿no? Con todo el respeto del mundo, pero también pues con toda la información que se le puede ofrecer, porque yo pienso, no sé si me estoy enrollando un poco, pero pienso que ahora mismo en España hay un déficit grande de formación, incluso entre católicos, acerca de lo que son los sacramentos al final. La unción de enfermos me parece que está muy abandonada. Claro. Muy Se abandonada. sigue pensando en la extrema unción, que ya no existe. Aquello fue un nombre muy ya olvidado. Es unción de enfermos, eso es una ayuda. Y además una fiesta. A mí me da pena que una fiesta. No, yo hago mucha explicación de este sacramento, la posibilidad que tengo, porque ciertamente, incluso lo hago a veces bromeando para quitarle una tensión, porque seguimos pensando que es al final ya, y se le da la unción. Y mucha gente piensa, no se lo digo porque se va, o sea, en enfermos o gente moribunda que ha sido muy creyente, muy practicante, y a lo mejor su familia al último momento pues no quiere ofrecerlo porque se asusta, yo qué sé, esas cosas que la gente dice, ¿no? Y la experiencia mía ha sido que cuando ha llegado el sacerdote y ha administrado la unción, al revés, ha sido un confortar a la persona. Claro, es una ayuda, es un bálsamo. Sí. Y entonces creo que habría que hacer no sé cómo decirlo, un apostolado de la unción de enfermos. Tú que estás en esa situación de enfermedad, de dolor, de amargura, de sufrimiento con las familias, bueno, con lo que se nos viene encima de estas leyes de final de la vida, de estas leyes de eutanasia, y el otro día me preguntaron a mí un poco provocativamente, ¿está usted a favor de la eutanasia? Dije, sí, y se quedaron sorprendidos, digo, sí. Digo, ahora, eutanasia significa final feliz, o sea, buena muerte, sí. Buena muerte, feliz muerte. Ahora, eutanasia como acortamiento, adelantamiento de la muerte y de la vida, no. Entonces ya se quedan un poco más. A mí me parece que en España ahora mismo hay mucho desconocimiento o sea, hay mucho desconocimiento de lo que es la buena práctica médica al final de la vida. Me parece que la gente cuando, en general, ¿no? Porque yo creo que el tema de la eutanasia tiene dos partes. Una parte es la de las personas, que la mayoría no están enfermas aún, pero en fin, la de las personas que piensan que su vida es suya, son los dueños y pueden disponer de ella, y entonces pues cuando a mí me da la gana vengo y cuando a mí me da la gana me voy, ¿no? Y ese es un debate, ¿no? Y otro debate es el de los enfermos que lo pasan mal al final, ¿no? Y entonces yo a los enfermos que tienen miedo de pasarlo mal al final, les diría, como le digo a los míos, ¿no? Hay muchos que no están al final ni mucho menos, que se han curado, pero algunos que sí va a llegar, yo les digo, vamos a estar contigo y no vas a estar solo, ¿no? Y aquí estamos los médicos para hacer todo lo que podamos, ¿no? Claro, y yo creo que además el miedo que había, no tanto a la muerte, sino al sufrimiento. Al sufrimiento. De los demás, pero también al sufrimiento de morir sufriendo. Y hoy día las terapias contra el dolor son tantísimas que yo creo que hasta se desconocen en muchísimos casos. Sí, hombre, a ver, yo creo que ahora mismo lo que es el tratamiento de los síntomas está bastante bien. Hay muchos tratamientos, hay síntomas que son muy difíciles de tratar, muy difíciles, y hay otros pues, que son más fáciles, ¿no? Ahora, lo que es el tratamiento del sufrimiento, o sea, el sufrimiento que uno puede tener porque se va, el miedo que uno puede tener en ese momento, o las cosas que piensa que ha dejado sin hacer, o en fin, todo eso es difícil de quitarlo, claro. ¿vale? Eso es más un tema de psicólogo o de espiritual o de... Efectivamente, ¿vale? Un planteamiento de vida también. Sí, es un planteamiento, o sea, que te mueres como has vivido, ¿no? Si eres una persona bueno, creo, ahora, en lo que se refiere al paliar el sufrimiento al final, a mí me parece que eso es una obligación de todos los médicos. Cada vez más los médicos, mis compañeros, y bueno, los oncólogos por supuesto, pero médicos que no son oncólogos y que habitualmente no han estado muy preparados en tema de final de la vida, pues se están preparando y van sabiendo pues cómo se trata el dolor, cómo habría que aplicar una sedación en el momento en que estuviera indicada,
O sea, y todo eso no es eutanasia. Todo eso es Claro, lo que pasa es que parece que estamos hablando de que todo termina, pero hoy día pues, hay grandes situaciones de curación del cáncer. Esa es una situación en oncología. Gracias a Dios. Estamos hablando también Cada un poco de vez más. estos temas porque tú hiciste un máster en bioética, que creo que es muy necesario también, ¿no? Yo hice un máster en bioética porque desde que empecé la carrera, a mí estos temas de bioética, tanto del principio de la vida, el embrión, la investigación con embriones, la ingeniería genética con embriones humanos, el tema del aborto, ¿no? Ha sido para mí siempre un choque importante. Luego la fecundación in vitro, todo, ha ido surgiendo temas, ¿no? Todo el origen de la vida a la muerte. Al final de la vida, ¿no? Pues todo el tema de la eutanasia, el provocar la muerte, el adelantar el momento de la muerte por compasión, en fin, todo eso. Y luego, pues muchos temas de bioética durante el transcurso del trabajo, ¿no? Pues la relación con compañeros, el tema de la bioética de la investigación, el tema del secreto profesional, la confidencialidad, en fin, es que nos movemos, lo que te decía, ¿no? Que te vas moviendo entre pacientes y vas como quien no quiere romper nada. Con un cuidado exquisito por la vida. Sí. Se nos ha ido el tiempo, Teresa. Yo quisiera que nos dijeras una última palabra, un mensaje de esperanza, porque estás trabajando con pacientes, estás trabajando defendiendo la vida, estás enamorada de la vida, has tenido hermanos, los has querido, no tienes familia porque has decidido entregar tu vida a través del Opus Dei a Dios y para lo que sea necesario. Danos un mensaje de esperanza, porque creo que este mundo lo necesita. ¿De esperanza para el mundo o para los enfermos? Para todo. Para el mundo en general. Es que yo no sé si sabría decirte un mensaje bonito de esperanza, ¿no? Pero bueno, yo lo que es mi esperanza es que no estamos solos, ¿no? O sea, que no estamos aquí tirados a sobrevivir como podamos, ¿no? Sino que hay alguien que nos lleva, ¿no? Y que cualquier cosa que nos pasa, aunque no la entendamos, porque yo muchas veces hay cosas que no las entiendo, pero pienso que hay alguien que podría arreglarlas si hubiera que arreglarlas, de manera que si no las arregla, pues por algún motivo será que a veces yo ahora no veo, ¿no? Y cuando me asome desde el otro lado lo veré. Y eso es lo que a mí creo que siempre me ha mantenido pues con mucha confianza, ¿no? De que todo es para bien, todo es para bien. Y además es que luego lo ves. De que Dios está detrás de todo. A veces levantando la mano para que también nos veamos en la debilidad y en otros momentos pues sorprendiéndonos con la alegría y con la fuerza. Sí. Pues Teresa, ha sido un placer este media horita, ves que se va rapidísimo. Desde luego. Al principio estabas diciendo, no sé lo que diremos, no sé Pensaba que se me iba a hacer larguísimo. Pero no se hace nada. Te vemos ahí también, en varias fotos hemos visto que te gusta la montaña y te gusta el senderismo, me gusta hacer el Camino de Santiago. Sí, en varias fotos salgo con una amiga con la que casi siempre voy de excursión. Luego se añade más gente, pero somos dos fijas. Y Ana y yo. Y eso es en el Camino de Santiago. Esta es la mochila del Camino de Santiago, que en cuanto la saco ya nos animamos. Más o menos cada año y medio hacemos un tramo. Perfecto. Pues que lo hagas completo alguna vez. Yo tengo intención de hacerlo, no sé si podría alguna vez completo. He hecho varios tramos, pero lo que Dios quiera. Muchísimas gracias, Teresa. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por seguirnos. Y ya saben, cada miércoles un nuevo programa. En este caso hemos estado con Teresa, médico, doctora, que trabaja en oncología, que está cerca del sufrimiento de las familias y de pacientes, que nos ha dado un aliento en esta vida y nos dice que la vida, bueno, hay que valorarla, pero también hay que relativizarla porque hay una vida eterna en la que nos espera porque Dios está con nosotros. Pues gracias a ustedes y gracias, Teresa. Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana próxima.